La mujer adúltera. Jesús fue al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír estas palabras se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que estaba delante. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Señor Jesús, en esta mañana te adoro con todos mis hermanos que han venido de Panamá y que están aquí reunidos en torno a ti para recibir lo que tú vas a darles en estos días. Yo te bendigo con ellos, Señor. Te proclamo, Señor. Te doy gracias por todo tu amor. Y en esta mañana quiero agradecerte de una manera especial todo el perdón que has derramado sobre nosotros, pecadores. Gracias, Señor, porque a pesar de que te hemos ofendido tanto, tú eres infinitamente misericordioso. Tú no nos condenas, Señor, tú nos perdonas. Te pido, Señor, la gracia de que todos experimentemos en esta mañana la fuerza de tu perdón. Que todos tengamos hoy la seguridad de tu perdón como el gran principio de esa sanación interior que todos necesitamos, que hemos venido a buscar en ti, Señor, con la seguridad de que la encontraremos. Señor, pon tus palabras en mis labios. Habla tú, Señor, a través de mi miseria. Solamente tú eres el Maestro. Solamente tú eres la verdad. Úngeme, Señor, con tu Santo Espíritu y con tu poder. Úngenos a todos, Señor. Unge esta sala, Jesús. Realiza aquí a lo largo de estos días tu constante Pentecostés. Glorifícate mucho, Señor, en nosotros. Nos presentamos delante de ti con nuestra pobreza, con nuestros pecados, con nuestras miserias, pero con nuestra fe en ti, Señor. Fe en tu amor, fe en tu poder, fe en tu misericordia, fe en tu bondad, fe en tu fidelidad, Señor. Háblanos, Señor, somos tus siervos y queremos escucharte. Gracias por todo lo que vas a darnos ahora, Señor.
Ustedes han pedido que hagamos un retiro centrado en la sanación interior. Es un tema sumamente rico y un tema cada vez más apreciado y más buscado, porque el gran mal de nuestra época es el de ese mundo interior enfermo que todos tenemos. Un mundo emocional traumatizado que necesita sanación. El hombre, desde que cometió el pecado, se enfermó en su interior. Primero se enfermó en su corazón, en el mundo de las emociones, y como consecuencia de esto se enfermó después en su mismo cuerpo. Tenemos una humanidad muy enferma en el cuerpo, porque está muy enferma en el corazón. Cuando yo mencione con frecuencia la palabra corazón, lo haré en el sentido bíblico. Corazón en la Biblia es todo el mundo de las emociones. Cuando Ezequiel dice, hablando en nombre del Señor, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, no se refería a los trasplantes que siglos después iniciaría el doctor Barnard, no, se refería a un cambio más profundo. Cambiar el mundo de la dureza, por ejemplo, todos los sentimientos de egoísmo que tenemos, simbolizados en ese término maravilloso, corazón de piedra, por unos sentimientos de bondad que experimenten el amor y comuniquen el amor, simbolizados en ese término, corazón de carne. Creo que uno de los beneficios más grandes de la renovación espiritual carismática es ese. La renovación nos está mostrando a Jesús, Salvador de todo el hombre y Salvador de todos los hombres. La renovación nos está mostrando primero ese aspecto del Señor, el Salvador. El gran anuncio que hicieron los ángeles en la noche de Navidad. El ángel que habló en nombre de los demás dijo a los pastores: les anuncio un gozo muy grande, que lo es para todo el pueblo. ¿Cuál? Hoy ha nacido vuestro Salvador. El nombre que recibió el Verbo encarnado, por orden del ángel, comunicado en sueños a José, fue Jesús. Y Jesús quiere decir Salvador. Esa salvación del Señor llega a toda la persona humana, no únicamente al alma. Llega también al cuerpo, y llega a toda la sensibilidad, a todo el mundo de las emociones, que es más importante de lo que nosotros suponemos y que está también más enfermo de lo que nosotros pensamos. El Señor, en su bondad, en esta época de renovación, está mostrando un aspecto que conocíamos muy poco. Sabíamos por la fe que Él, sobre todo a través del sacramento de la reconciliación, perdona el pecado. Pero tal vez nos quedábamos allí.
No nos habíamos dado cuenta, en primer lugar, de lo que el pecado nos enfermaba interiormente. De lo que un pecado propio o un pecado ajeno nos afecta en el mundo de los sentimientos, en el campo de las emociones. Y no nos habíamos dado cuenta de que uno de los aspectos más maravillosos del Evangelio es ese, mostrarnos a un Jesús que cura enfermedades corporales, por ejemplo, una parálisis, una lepra, una sordera, pero que sana también y principalmente el corazón enfermo, el mundo emocional enfermo. Cuando Él se presenta en la sinagoga y lee el pergamino en el cual está contenida parte de la profecía de Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado. Y entre las finalidades de esa misión, enuncia esa: me ha enviado a sanar los corazones rotos, los corazones atribulados. Ya en el Salmo había inspirado el Espíritu del Señor esas hermosas palabras: Él, el Señor, sana los corazones atribulados, venda sus heridas. Él sana los corazones atribulados, venda sus heridas. Y a lo largo de estas reflexiones veremos cómo una parte muy importante del ministerio del Señor estuvo orientada a sanar ese mundo interior enfermo. Ahora vamos a ver cómo sana del temor, del complejo de culpa a esta mujer sorprendida en adulterio, como lo acabamos de leer. Veremos cómo el Señor sana el odio racial de la samaritana. Veremos cómo el Señor sana el miedo, por ejemplo, en Nicodemo, en sus apóstoles, en muchas otras personas. En fin, veremos ese aspecto desconocido para muchos del ministerio salvador del Señor, la sanación interior. Lo importante, no olviden esto que es fundamental, es que nosotros con la gracia del Espíritu Santo partamos de un hecho: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque si miramos a Jesús como a un personaje muy importante, pero del pasado, como miramos, por ejemplo, a Sócrates, a Platón, a Alejandro Magno, a Bolívar, etc., al leer, por ejemplo, y reflexionar sobre lo que hizo, podremos decir o pensar por lo menos: bueno, es verdad, él hizo eso, pero estamos ya en otro siglo. Eso lo hizo hace 20 siglos. Cuando leemos lo que hizo Alejandro Magno, lo que hizo Bolívar, estamos hablando de un pasado, pero sabemos que ellos no hacen ahora lo mismo. Ya no existe. Cuando leemos, por ejemplo, cómo enseñaba Platón o cómo enseñaba Aristóteles, sabemos, eso fue lo que enseñaron, pero no lo que enseñan, ya no enseñan. La maravilla de ser cristianos es esa: saber que somos miembros de una cabeza llamada Cristo, que murió pero resucitó.
y que está vivo y que actúa también ahora. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo más importante de la renovación es eso, nos está poniendo frente a un Jesús vivo, al mismo Jesús del Evangelio, resucitado, que cumple una promesa: estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Si no llegamos a tener esta seguridad dada por el Espíritu Santo, sabemos muy poco de Jesús. Podremos saber mucha historia de Él, pero no estaremos disfrutando de su amor, de su acción salvífica en cada uno de nosotros. Esto para mí es maravilloso lo que está sucediendo. Los primeros cristianos tenían un saludo muy hermoso. Ellos no decían buenos días fulano o buenas tardes fulana. Cuando encontraban a otro cristiano le decían como saludo: Jesús vive. Yo oigo ahora, por ejemplo, a viejecitas, a niños aquí en La Seca, que cuando me encuentro con ellos me dicen: Monseñor, Jesús vive. Es una gente que está viviendo esa realidad. Y fíjense ustedes que entonces cambia nuestra posición frente al Señor. Cuando yo ya leo el Evangelio y me doy cuenta de lo que hizo, por ejemplo, con esta mujer, al ver cómo la sana del miedo, del complejo de culpa, cuando le dice: yo tampoco te condeno. Sé que ese Jesús es el que está conmigo y que a mí me va a decir lo mismo: yo tampoco te condeno. Y yo puedo experimentar ahora en un encuentro personal con Jesús el descanso, la alegría que experimentó esta mujer cuando ya libre de sus acusadores, de los que tenían unas piedras en la mano para quitarle así la vida de una manera tan horrenda. Ese Jesús está conmigo y me dice lo mismo. Yo creo que la gracia que tenemos que pedir todos, la más importante es esa: llegar a adquirir una experiencia de la resurrección de Jesús. El sentir que Él vive, no limitarnos a decir Él vive, y ponernos delante de Él con esa seguridad. Él es el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él está en mí, Él está conmigo y es Él mismo. Ahí es donde está lo esencial. Porque podría muy bien Cristo estar resucitado, pero decir: yo ya cumplí una misión. Ahora yo disfruto de lo que hice, recibo el premio de todo lo que merecí, pero yo ya cumplí mi misión. No. Jesús es el Salvador ahora también. Jesús está haciendo lo mismo que hizo. Es el mismo. Jesús enseñó, ahora enseña. Jesús amó, ahora me ama. Jesús sanó, ahora me sana. Lo único que no hace ahora es sufrir. Ya resucitado no sufre, pero continúa realizando su misma misión salvadora, ya resucitado y ya glorioso. No es un triunfador que ya glorificado dice: voy a saborear mi victoria.
San Pablo nos dice, está siempre intercediendo por nosotros. No olviden esto. Está intercediendo siempre por nosotros. Jesús continúa preocupado por cada uno de nosotros porque es el Salvador de todo hombre y de todos los hombres. Ahora, muchas personas están profundizando en este campo de la sanación interior que realiza Jesús y ya se han escrito algunas obras sobre este punto. Ustedes tal vez conozcan una bastante interesante publicada por Ruth Stapleton Carter, la hermana del presidente Carter. Ella es una mujer que ha profundizado bastante en este tema, sobre todo hace exposiciones y escribió su libro a base de experiencias, de hechos concretos. El interés de ese libro es ese, cómo va mostrando esta realidad de la sanación interior a través de testimonios, empieza por el suyo y por otros que ella ha recibido, para a través de estos testimonios exponer puntos muy interesantes de esta sanación interior. La literatura es muy poca en general, pero lo más maravilloso es el testimonio que muchas personas están dando en todas partes acerca de ese hecho. Jesús me está sanando. Jesús está sanando mi interior. Jesús me está cambiando. He empleado el término me está sanando, me está cambiando, porque quiero desde ahora insistir en esta idea. La curación o sanación interior se va consiguiendo a través de un proceso. No es algo que se consigue totalmente de una manera repentina. Ustedes pueden acercarse a un confesor, exponerle un pasado tal vez muy doloroso en el campo del pecado, decirle los pecados que tienen o que creen que tienen, y después reciben una absolución que es así, inmediatamente borra todo pecado que hay. Pero las consecuencias de esos pecados y de los pecados de otros que nos han afectado, esas sí no van a desaparecer inmediatamente. Esto es muy importante porque las personas a veces se sienten decepcionadas y un poco frustradas. Dicen, yo he pedido mi sanación interior. Yo he pedido oración por sanación interior. Oro por mi fulano de tal, oro por mi tal equipo, pero yo todavía continúo con miedos, con resentimientos, con angustias, etc. Tal vez esto no sirve entonces. Cuidado con pensar en una sanación interior como algo mágico que se va a lograr repentinamente y totalmente. La sanación interior se va consiguiendo a través de un proceso. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos ido enfermando interiormente a través de un largo proceso. Un proceso que, como diremos, viene tal vez desde la concepción y que tal vez se ha extendido hasta esta mañana. Uno no sabe qué problemas ya ha tenido hoy.
Cuando hablemos más adelante sobre uno de los medios para conseguir esta curación interior de una manera progresiva, veremos cómo hay que recorrer todo ese pasado con Jesús, el que sana. Y ese recorrido no lo vamos a hacer en una mañana, ni en unos días de retiro como estos, ni en unos meses. Tenemos tema para toda una vida, pudiéramos decir. Pero hay un hecho que podemos comprobarlo con muchas personas y en muchas personas. El Señor está mostrando esta luz de la sanación interior. Está adelantando este proceso de sanación interior en muchas personas. Y ellas progresivamente van experimentando los efectos de esa sanación interior. Y van cambiando en su conducta como fruto de esa sanación interior que está efectuando el Señor. Y es admirable ver cómo las personas van descubriendo a lo largo de ese proceso nuevas necesidades de sanación interior y nuevos campos de sanación interior por parte del Señor. El otro día me llegó una sorpresa muy agradable. Una señora que vive en Medellín me visitó para decirme en síntesis esto, después lo detallaré más en otra de las exposiciones. Estoy feliz, Monseñor, porque me di cuenta de que una de las cosas que más me enfermaba era mi nombre, y el Señor me curó de ese nombre, me curó del trauma de ese nombre, y no se imagina lo que esto significa para mí. Jamás se me había ocurrido, a pesar de que había leído, reflexionado y hablado mucho acerca de la sanación interior, que una persona pudiera estar enferma por su nombre. Y la encontré. Y fue ella la que descubrió un día cómo uno de sus traumas lo ocasionaba su nombre. Después les explicaré por qué. Y cómo el Señor la había sanado de ese trauma de su nombre. El Señor en estos días nos dará, de acuerdo con su plan de salvación, lo que necesitamos y progresivamente nos irá introduciendo en este mundo maravilloso de la sanación interior. Estoy seguro de que Él, a través de distintos medios y de distintos instrumentos, hará mucho en todos ustedes si están abiertos a Él en este campo de la sanación interior. Pero no crean que van a salir totalmente sanos interiormente. El Señor iniciará en unos un proceso de sanación interior, en otros ya lo ha iniciado y lo continuará en estos días. Pero nadie podrá decir: estoy plenamente sano en mi interior. Como tampoco debemos usar el término yo estoy renovado. Lo oye uno con frecuencia: yo me renové tal día. Cuando uno oye esto, pues siente el deseo de decirle a esta persona: la felicito porque tal vez es la única en el mundo. No, uno nunca estará renovado. Entró en un proceso de renovación. Señor me está renovando, eso sí, debemos decir. Él está haciendo una obra de renovación en mí. Estoy seguro de que la continuará, pero mientras estemos en la vida necesitaremos renovación. Precisamente la Constitución sobre la Iglesia, en el número 4, cuando habla del Espíritu Santo, dice: renueva
incesantemente a su iglesia. Renueva incesantemente a su iglesia. Si dejara de renovarla un día, la iglesia empezaría a envejecer. Si dejara de renovarla una semana, quedaría muy vieja esa iglesia. Nosotros necesitamos una renovación diaria del Señor. Una renovación constante efectuada por su Espíritu. Y eso es lo que está haciendo. Porque lo que nos llena a nosotros de regocijo es saber que quien nos está renovando no es un hombre, no es una mujer, es el Espíritu del Señor, que ni cansa ni se cansa. El único que puede atender simultáneamente a todos los hombres es el Espíritu Santo. El único que es inagotable en su acción es el Espíritu Santo. Un Espíritu que es fidelísimo, que nunca se agota, que no va a decir ya terminaron los recursos que tenía, tengo que esperar que vengan otros. Es infinito. Nunca se cansa, nunca se agota, ni nunca cansa. Todo lo humano cansa. Nos llena de alegría ese hecho. El Señor ni cansa ni se cansa, porque es inagotable, porque es infinito, porque es Dios. La sanación interior que realiza Jesús por medio de su Espíritu comprende ante todo el mundo del pecado. La fuente de todos los males que hay en nosotros es el pecado. Por el hombre, dirá San Pablo, entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y todo lo que precede a la muerte, claro está. Recuerden ustedes que cuando el ángel anuncia a José el nacimiento virginal del Señor, le dice estas palabras: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. La sanación interior que realiza Jesús comprende primero que todo el mundo del pecado. Lo que más nos ha afectado a nosotros a lo largo de nuestra vida ha sido el pecado. Ya lo veremos después cuando hablemos de casos concretos. No hay pecado, digámoslo de una vez, que no nos deje interiormente enfermos. El remordimiento que experimentamos muchas veces es precisamente una de las manifestaciones del trauma que hemos recibido con ese pecado que hemos cometido. Y mucho peor cuando nosotros reprimimos ese pecado, buscando excusas para decir que no fue pecado, que no fue tan grave. Cuando estamos sepultándolo en el subconsciente para que no nos hiera con el remordimiento, nos estamos haciendo un mal todavía peor. Y eso es lo que sucede con mucha frecuencia. La fortuna para nosotros, y una de las más grandes, es saber que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes recuerdan cómo Juan Bautista, cuando señala a Jesús
lo hace con esas palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablaba yo hace unos 2 años con un universitario que había sido marxista y que había tenido la gracia de encontrar a Jesús. Le pregunté qué fue lo que más te movió a cambiar a más por Jesús, a dejar el marxismo y abrazar el cristianismo. Y me dijo: creo que fue esto. Yo, a pesar de todo lo que leía en la doctrina marxista y a pesar de todo lo que creía y enseñaba, sin embargo, cuando pecaba no me sentía tranquilo. Después de cualquier pecado me sentía insatisfecho. Al reflexionar, llegué a la conclusión de que el pecado sí existía y me hice esta pregunta: ¿cómo puedo liberarme del pecado? Me convencí de que Marx no podía quitarme el pecado, que el único que podía quitarme el pecado era Jesús, y por eso volví a él. Y lo primero que hice fue pedirle que quitara el pecado. Y desde ese día me sentí libre de la carga más tremenda que yo llevaba sin saberlo: mi pecado, mis pecados. Es una lástima que hoy mucha gente no acuda a Jesús para buscar el perdón de pecado y en cambio esté sugestionándose que no peca. Fíjense bien que es el enfoque actual. Hoy, a través de mucha clase de religión, inclusive a través de conferencias, a través de lecturas, se insiste en que no hay pecado. Y a la juventud se le está diciendo: haga esto o aquello con tranquilidad, eso no es pecado. Y se le dice a los padres y a los maestros: cuidado con crear complejo de culpa en los jóvenes. Y ellos están haciendo barbaridades porque les han dicho eso. Es un mal tremendo. Y si uno se va haciendo la idea de que tal cosa no es pecado y que por tanto puedo hacerla, uno se va enfermando, porque lo que es malo siempre deja una huella negativa en su interior. Lo que está uno es reprimiendo el pecado. Se está enfermando interiormente. Y está privándose de la gran fuente de sanación interior en ese campo del pecado que es el perdón de Jesús, el encuentro con Jesús. Si yo me alejo del Señor con la idea de que no tengo pecado, que no necesito ir a Él, y sigo haciendo cosas que están contra su ley, cada día me iré enfermando más en el interior. Cada día iré traumatizándome más en mi mundo interior. Pero si con humildad reconozco mi pecado y le digo como el publicano: Señor, yo no soy digno de estar delante de ti, ten compasión de mí porque soy un pecador, volveré perdonado a mi casa y volveré con paz, con una gran sanación interior en ese campo tan importante. Recuerden ustedes el caso del publicano y del fariseo. El publicano, que era pecador, porque ¿quién no es pecador?, creía que no había pecado y le decía al Señor: te doy gracias porque no soy como los otros. Y empieza a enumerar las cosas buenas que hace. En ese mismo momento está cometiendo un pecado, el del orgullo.
en ese mismo momento está aumentando un pecado más a los que tiene. El pobre publicano allá lejos, porque se siente miserable, habla un lenguaje totalmente contrario. Él pide perdón porque es pecador. El fariseo vuelve a su casa, pero sin sanación interior, más enfermo todavía, con el pecado del orgullo, que es uno de los más tremendos. El publicano vuelve sano interiormente del pecado, porque pidió perdón. Tal vez nosotros necesitamos sanación interior en este campo, porque puede ser que desde la escuela, en el hogar, a través del púlpito, se nos haya infundido una imagen falsa de Jesús. Una imagen de un Jesús juez, que está observándonos siempre, que se irrita con nuestros pecados y está pronto a castigarnos. Y muchas veces ustedes lo oyen o lo dicen: Jesús me castigó, el Señor me castigó, estoy castigado por el Señor. Una enfermedad, cualquier acontecimiento se toma como un castigo. Y se ve a un Señor que castiga por todas partes, un juez muy estricto, que está imponiendo su justicia por todas partes, y no se piensa en su misericordia. Fíjense ustedes qué distinto es el Jesús del Evangelio. En el pasaje que leímos al principio, aparece delante de él una mujer sorprendida en un pecado de adulterio, un pecado auténtico, ella no lo niega. Un pecado que en la ley de Moisés era castigado con la lapidación, una muerte terrible. Aquellos hombres quieren cumplir esa sentencia, pero para tentar a Jesús quieren que Él la profiera, que Él la dicte. ¿Pero qué encuentran estos hombres? Encuentran a un Jesús muy distinto a ellos. Ellos, pecadores, quieren castigar terriblemente el pecado de una pobre mujer. Cuando el Señor les dice: el que esté sin pecado, tírele a la primera piedra, todos desfilan y se alejan. No hay uno solo sin pecado. Y ellos quieren castigar a una pobre pecadora. Jesús, que es tan distinto, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le pregunta a esta mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ella puede decirle: nadie está aquí, Señor. ¿Y qué hace Jesús? No empieza a reprender a esta mujer por lo malo que ha hecho. No empieza a enrostrarle su culpa como lo haría uno de nosotros. Jesús sabe que esta mujer está ya arrepentida. Él lee el interior de cada corazón, por eso puede sanarlo, porque penetra en el interior de cada uno. Se da cuenta de que esta mujer está adolorida porque ha pecado. Él también sabe las circunstancias en las cuales cayó esa mujer. Tal vez tenía muy poca culpa. Le dice: yo tampoco te condeno. Ese es el Jesús. Vete y en adelante, eso sí, no peques más. Él le dice: yo tampoco te condeno, pero no porque la mujer no haya pecado. Él sabe que ha pecado.
pero no la condena. Él tampoco quiere que se lleve la idea de que el pecado no vale la pena. Como Él no la ha condenado, puede seguir pecando, ¿no? Él quiere que ella sepa que el pecado es un gran mal, y por eso le dice, vete y en adelante no peques más. Cuantas veces nos acerquemos a Jesús, nosotros pecadores, con arrepentimiento, con humildad, con la humildad del publicano, no con el orgullo del fariseo, el Señor nos perdonará, sanará la herida que el pecado haya dejado en nuestro corazón. Pero nos dirá una cosa, no peques más. Nosotros nos sanaremos del pecado, o el Señor mejor nos sanará del pecado, si estamos arrepentidos de haberlo cometido y con el deseo sincero, el propósito firme de no pecar más. Les pido que ahora, cada uno en particular, dedique un rato a pensar en este hecho. El pecado en mi vida ha sido una realidad. La fuente más grande de todo el mundo interior enfermo que hay en mí es mi pecado, son mis pecados. El Señor me ha traído a este retiro para sanarme interiormente en gran parte. Él comenzará por lo más importante de todo, la sanación del pecado. Yo me voy a colocar delante de Él como pecador humilde, con la seguridad de que Él me va a perdonar, que a través de todo lo que Él hará en mí en estos días, Él borrará mi pecado y yo recibiré ya la primera manifestación de su sanación interior. Y vamos a decir mucho en este rato y a lo largo de este día: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos tu paz, danos la paz. Lo que sana es la paz del Señor. Y Él nos la da cuando quita nuestro pecado.